a proporcionar nuestra información. Yo creo que el hermano Jerry está por ahí. Y posteriormente damos inicio. Voy a leer todo el capítulo 12 y de ahí sacamos los comentarios. Amén. Adelante, pastor, si nos proporciona su información. Sí, gracias, hermano Jorge. Shalom, shalom a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, así como para nuestros hermanos y amigos que nos van a ver o nos van a escuchar por medio de esta plataforma. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos para servirles. Somos una comunidad de hermanos que estudiamos lo que es la Torá desde Génesis hasta Apocalipsis y guardamos los mandamientos y creemos en Yahshua HaMashiach como nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Sin ninguna duda, usted puede llamar o dejar un mensaje que en breve nosotros le estaremos regresando la llamada, porque somos enviados a llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Es una orden que el Padre nos ha dado y estamos para servirles. Gracias, hermano Jorge. Amén. Hermano Jerry, si puedes proporcionarnos tu información. Creo que está ocupado. Bueno, hermano Enrique, allá en el Perú, si algún hermano o amigo que viva por el país de Perú o alguno que nos esté siguiendo por medio de esta plataforma, también puede comunicarse con el hermano Enrique Sandoval. Él va a proporcionar su información y su número de teléfono. Hola, hermano Adelante. Jorge. Hola, hermanos. Sí, hermano Jorge, ya lo explicó perfectamente el pastor cuál es qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por dónde estamos yendo y cuál es el enfoque, ¿no? Así que yo soy el hermano Enrique. Cualquier persona que lo esté viendo. ¿Se me escucha bien, Jorge, hermano Jorge? Sí, un poquito, si le puede dar volumen a su micrófono. ¿Ahí se escucha o igual? Se escucha igual, pero sí se alcanza a escuchar algo. Dele, hermano. Sí, no, comentaba que siguiendo con lo que dijo el pastor, ¿no? Que lo ha dejado bien explicado. eh, Nosotros ya estamos en el camino y cualquier persona que requiera palabra, que requiera, ¿no? Algún apoyo, nosotros estamos ahí para servirlo, ¿no? Y como muchas veces dijo el pastor, todo es totalmente gratis, ¿no? O sea, acá no se monetiza ni se cobra absolutamente nada por ayudar al hermano, ¿no? Y bueno, yo me encuentro en Lima, mi teléfono es el 96 37 08 211. Y bueno, todo hermano que desee comunicarse, me manda un WhatsApp o una llamada y nos ponemos en contacto. Gracias, hermano Jorge. Amén. Amén. Gracias a mis hermanos que han proporcionado su información. Amigo, hermano que nos sigues o nos miras o te has tomado el tiempo para mirar estos videos, te lo aseguro con toda seguridad que el único camino real y perfecto es el camino de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Fuera de él, todos los caminos son inciertos. Él ha trabajado con cada uno de nosotros en nuestra vida. Ha hecho una gran transformación con cada uno de nosotros. Así que si usted tiene alguna pregunta o tiene alguna duda,
puede llamar a los teléfonos que se le ha proporcionado. Mis hermanos le pueden ayudar. Y nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno, no estamos buscando enriquecernos. El único propósito es de que usted venga al conocimiento de la Torá, de la palabra. Todo esto lo hacemos totalmente gratuito. No nos enfocamos en los bienes económicos, puesto que el Padre suple nuestras necesidades y no tenemos necesidad de hacer negocio con la palabra. Bien, entonces vamos a entrar al capítulo 12 de Segunda de Samuel. Amén, hermanos. Mis hermanos que me acompañan hoy, está el pastor Misael, el hermano Ariel, el hermano Enrique y el hermano Jerry y su servidor. Yo soy el hermano Jorge. Voy a leer, darle lectura a todo el capítulo 12 y de ahí vamos a abrir los comentarios. Entonces, la palabra del Eterno la vamos a leer así como está escrita. Yo tengo dos Biblias. Yo uso, como esta es un poquito de estudio, pues uso esta Reina Valera. Hay algunas palabras que cambian el sentido y el significado, pero no deja de ser palabra del Eterno. Amén. Entonces, dice las escrituras, dice, Yahweh envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Adón y las mujeres de tu Adón en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Yahweh? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste con la espada,
de los hijos de Amón, por la cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, la cual yacerá en tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David: también Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Elohim por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comer con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo, aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volverlo? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Shlomo o Salomón, al cual amó Yahweh. Y envió un mensajero por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Yahweh. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces Joab mensajeros, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas.
Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Hasta ahí termina el capítulo 12. Bien, recordemos, haciendo un recuento del capítulo 11, recordemos que en el 11, en las últimas palabras, en el último versículo 27, hay algo bien importante ahí. Casi al final del versículo dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Recordemos, hermanos, que eh, en, la, en el tiempo de las batallas, los reyes tenían que salir a las batallas. Pero en esta ocasión, David no salió a las batallas, no salió a la guerra, se quedó. Y al quedarse, como ayer comentaba nuestro pastor, y algo que me llamó la atención, a veces le decimos que o le culpamos o le echamos toda la culpa al adversario. Ciertamente tiene culpa, pero vamos a ver también un poco la negligencia de parte de nosotros. Porque si bien es cierto, él tenía que salir a la batalla, él no salió, él se quedó. El adversario solamente va a ¿cómo le diré? Va a las oportunidades que usted o yo o cualquier persona le deje, él las va a aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque es la única forma, en un descuido de cualquier persona, es una oportunidad que para el adversario es como que se haya sacado la lotería. Porque es la única forma en que puede hacer caer a cualquier persona. Mientras en el libro de Yahoshua, esas murallas, dice que eran unas murallas bien fortificadas y no podía penetrar nada. Entonces, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que levantar esas murallas alrededor de nosotros. Eso es algo que a nosotros nos toca que hacer. ¿Por qué? No podemos dejarle o darle ventaja al adversario, hermanos. Él va a aprovechar cualquier oportunidad que usted le dé. Y en esta ocasión, David se quedó.
se quedó y dice que se paseaba por el palacio o por la casa. Y dice que vio, a lo lejos vio a una mujer que se estaba bañando. Y esa oportunidad entró por los ojos de David. Y ahí fue su pérdida. ¿Sí? Ahora, no obstante, hermanos, cuando el pecado entra, pero entró, pero usted todavía no lo lleva a cabo, todavía tiene usted un tiempo, tal vez corto o muy corto o demasiado corto para que usted se retire de ahí. Pero cuando el pecado ya tomó posesión de su carne, ahí es donde se ejecuta la acción. ¿Por qué? Porque él miró y él bien pudo haber evitado eso, pero el pecado tomó posesión de él. ¿Y qué es lo que hace David? Manda a traer a la mujer, a la esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles, porque vemos la fidelidad que tuvo ese hombre hacia su rey. Este era un hombre de guerra. Este hombre le era bien fiel al rey. La manda a traer y él transgrede en ese momento, transgrede la Torah, transgrede los mandamientos del Padre. ¿Por qué? Porque la roba, comete adulterio y empieza a mentir. ¿Sí? Ahora, en la toma de esa, de ese, de ese momento que él la toma como mujer, ahí se empieza a formar una nueva vida. Más adelante esa vida muere. Ahora, cuando, cuando él, me imagino que Betsabé le dijo, mira, de todo esto, pues estoy embarazada, ¿no? Yo me imagino que, esas mis palabras, que David se le fue hasta el color porque se le venía, se le aproximaba un gran problema. Pero él empezó a maquinar cómo podía deshacerse. ¿Por qué? Él se había descuidado. Ya desde que él entró el pecado, ya ahí hubo una desconexión con el Padre. ¿Por qué? Porque automáticamente el pecado, cuando se consume, lo que hace el pecado es apartarlo. Uno se siente afligido, eh, ya usted puede orar y ya no hay conexión con el Padre. Entonces, eh, cuando le da la noticia que Betsabé estaba embarazada, él maquina o lleva a cabo un plan, ¿sí? Entonces, manda a llamar a Urías para que eh, Urías descendiera a su casa y llegara a su mujer, porque recordemos que ellos estaban en batalla. Y me imagino que ya habían pasado días. Entonces él lo manda a llamar y le dice, mira, tómate un descanso, ve y visita a tu mujer y bueno, quédate allí, descansa.
no, no sabía Urías qué era lo que había pasado. ¿Por qué tanta amabilidad de parte del rey? Precisamente a Urías. Y le dicen, mira, ve y acuéstate, ten relaciones. Todavía le dice, ten relaciones con tu mujer. Le quería atribuir a Urías lo que él había hecho. Ahora, vemos más adelante que Urías, la fidelidad de este hombre hacia el rey. Hermanos, eso le llama a uno la atención porque era tan fiel y él mismo llevar su carta para que en esa carta, a través de un escrito, David estaba matando a Urías automáticamente. Urías no sabía, pero él llevaba la carta, la fidelidad que le tenía al rey. Hermanos, lleva la carta y el pecado no solamente se quedó en David, sino empezó a involucrar a más gente. ¿Por qué? Porque esa carta iba dirigida a Joab y él tenía que cumplir la, lo que decía esa carta, porque venía de parte del rey de Israel, de David. Y él cumple. Hay un dicho que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. O sea, ahí no, ninguno de los dos, pues, sale ileso, ¿no? Ahora, eh, Joab lleva a cabo la orden que giró David. Y en, y en este capítulo 11 hay varias veces que dice, y David envió, y David envió. Hay 4 veces o 5 veces esa palabra envió, ¿sí? Pero para llegar al capítulo 12, porque aquí ya vemos que el niño ya nació, 9 meses aproximadamente estuvo oculto el pecado de David. 9 meses, hermano. Nos podemos imaginar cómo se sentía el rey David. Nos podemos, podemos imaginarnos que 9 meses, a los 9 meses el padre le descubre su pecado. Y cómo el padre, mire, empieza la narrativa en el 12, dice, Yahweh envió. Ahora vamos a ver que el padre envió, ¿sí? Porque ya había pasado algo de tiempo y David, me imagino que no tenía una comunión en esos 9 meses con el padre. Hermanos, automáticamente cuando uno comete pecado, empiezan las consecuencias. Se le empiezan a cerrar las puertas a uno, una tras otra. Y si uno no se arrepiente y si uno no, no confiesa el pecado, hermanos, empieza una desgracia, pero así, una diaria, hasta que uno abra la boca o confiese el pecado. Pero aquí vemos que el padre dice que envió a Natán.
Y vemos que este profeta Natán, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, eh, este, ahí aparece Natán. Y como en el capítulo 7 David tenía, en ese momento, él estaba bien con el Padre. Y vemos las intenciones que él tenía de construirle un Mishkan, un templo. Y Natán le dice, mira, haz lo que tu corazón siente, ¿sí? Pero en esta ocasión, Natán, yo me imagino que Natán iba, iba también algo afligido porque pues como el padre le había dicho, ve y tienes que decirle esto a David. Hasta ahí voy a comentar para que mis hermanos también ya empiecen a desglosar eh, este capítulo 12, porque eh, yo sé que también tienen grandes comentarios. Entonces vamos a abrir los micrófonos y ya de último yo hago un comentario. Adelante, Pastor. Sí, hermano Jorge, gracias por este comentario que vamos a hacer, ¿no? La oportunidad que usted nos da. Entonces, aquí como ya bien se explicó que esta es la misma narrativa que pasa del capítulo 11, hoy que estamos en el capítulo 12, segunda de Samuel, continúa la narrativa. ¿Por qué el rey David estaba afligido? Porque recordemos, hermanos, primeramente, él cometió adulterio. Era un pecado grave en Israel, porque estaba plasmado en la Torá por medio del dedo de Yahweh, hermanos. Él fue el que escribió todo lo que es la Torá. Entonces, como podemos ver en Levíticos 20, ¿por qué David estaba afligido, hermano? Porque recordemos que qué es lo que a él esperaba, según la Torá, era la muerte por parte, él tenía que morir apedreado, él y la mujer. Por eso es que él andaba haciendo cosas y dice el 20, en Levíticos 20:10, si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, o quien comete adulterio con la mujer, con la esposa de su prójimo, ciertamente serán puestos a muerte el adúltero y la adúltera. Por eso es que nosotros vemos que él estaba ya afligido, porque recordemos, hermanos, que qué es lo que hace el pecado. Primeramente, el pecado lo que hace es cegar el entendimiento del hombre. Aunque el hombre sea muy sabio, según la palabra del Eterno, pero cuando ya está en pecado, él queda sin entendimiento y se cega y no haya por dónde salir, porque todos los caminos están cerrados. Entonces ya aquí nosotros podemos ver en el capítulo 12, hermanos, que Yahweh envió a un profeta. Recordemos que los profetas eran los encargados de llevar la palabra, porque el Padre les declaraba a ellos qué es lo que tenían que decirle al pueblo o qué es lo que tenían que decirle al rey. Aquí, hermanos, se ve una narrativa, se ve una parábola que el profeta Natán le lleva a David. En cierta ciudad había un hombre rico y otro era pobre. Recordemos la parábola del hombre rico también y el hombre pobre. Entonces, también sigue diciendo, pero el hombre pobre no tenía nada excepto una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y crió, y había crecido con él, y sus hijos comían de su pan, bebían de su copa, se recostaba sobre su pecho, era como una hija para él. Un día el viajero visitó al hombre rico y en vez, pero entonces la narrativa sigue aquí, hermanos, y dice que nosotros tenemos, miren, hermanos, dice que nosotros tenemos que ser muy rápidos para escuchar, pero para abrir nuestra boca tenemos que ser muy lentos.
Pero como bien se dijo al principio, que cuando el hombre está en pecado, hermanos, el entendimiento se le termina al hombre, queda por los suelos. ¿Por qué? Porque el hombre en pecado no sabe lo que va a hablar. Especialmente, hermanos, aquí el pecado juzga al que conoce palabra. Recordemos que el rey David era de la tribu de Judá. Él tenía el conocimiento de los mandamientos, estatutos y decretos, así como usted y yo hoy los tenemos. Tenemos el conocimiento que el Padre ha puesto en nosotros y qué es lo que nosotros no tenemos que hacer y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros sabemos que tenemos que guardar los mandamientos, los estatutos y decretos, pero lo que no está en la Biblia, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia es la instrucciones, la que nosotros tenemos hoy y así mismo como la que tenía el rey David en ese entonces. Pero entonces, hermanos, aquí el profeta Natán llega y le declara esta parábola y le dice, es digno de muerte este hombre. Wow, hermanos, recuerden que con sus palabras dice que van a ser condenados y con sus palabras van a ser justificados. Entonces aquí, hermanos, ¿cuál fue el error más grande de David? Como dice, yo te di la casa de Israel, oiga, hermano, primer casa, y la casa de Judá. Y si eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Recordemos que el rey David era comparado con una tipología del Mashiach. El Padre, hermanos, ha puesto el alma. Recuerden que el alma que Él nos da es pura, pero la ha puesto en medio de una, digamos así, de la carne, para que cada uno de nosotros luchemos constantemente. Cuando nosotros estamos aquí en esta tierra, porque dice que somos extranjeros en esta tierra, nuestra lucha tiene que ser constante, porque recordemos que somos templo y morada. Y si nosotros tenemos al Ruach dentro de nosotros, nuestra lucha es constantemente, hermanos. ¿Con qué? Con la carnalidad. Y la carnalidad dice que hizo al rey David perder todo el conocimiento que él tenía acerca de la Torá. Yo te di la casa de Israel y la casa de Judá. Recuerden, las dos casas que hasta el día de hoy existen. Y si fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Pero también dice en el 12, porque tú lo hiciste secretamente. Recordemos que ante el Eterno no hay nada secreto. Y eso lo leímos ayer en Hebreos 4:13. Somos hechos a semejanza de Yahweh. Y ante Él no hay nada oculto, sino todas las cosas están desnudas, dice. Entonces aquí vemos nosotros que según Él, haciendo las cosas secretamente, nadie se iba a dar cuenta, pero el Eterno, hermanos, los ojos de Él están puestos en todo momento con cada uno de nosotros. Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos haciendo las compras, a donde nosotros vayamos, el Eterno está siempre mirándonos la forma que nosotros nos comportamos. Ya dice el 12 en su parte B, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. ¿Por qué? Porque él hizo secretamente todo esto, hermano. Entonces él lo iba a declarar delante de todo Israel. Y David dijo a Natán, aquí reconoció, miren hermanos, eso es lo importante, reconocer delante del Eterno que nosotros somos pecadores, que cometemos errores, que cometemos faltas. Pues como el hermano Jorge dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que uno no tiene conciencia. No sé si de una mirada, una palabra, no palabras obscenas, hermanos, pero palabras que muchas veces lastiman. Son como golpes de espada, dice. David dijo a Natán, he pecado contra Yahweh. Y es que solamente contra el Eterno nosotros cometemos errores, transgresiones y pecados, hermanos. No con mi esposa ni con mi hermano, sino con el Eterno, porque nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Recuerden que la primera orden es amar al Padre y después al prójimo, pero aquí lo que el rey David hizo era quitarle la única ovejita que tenía este siervo pobre, como dice la parábola, hermanos.
y sobre todo adulteró los mandamientos del Eterno. Dice, Natán le dijo a David, Yahweh también te ha quitado tu pecado, tú no morirás, el hijo que te nacerá ha de morir. Entonces, hermanos, como podemos ver aquí, que la paga del pecado es la muerte, pero recordemos que también, como dicen los mandamientos, que por causa del pecado, dice que la maldad visita a los hijos por causa de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. Entonces vemos aquí que hay una muerte, sí, una muerte de un inocente a causa del pecado del papá. Así que mi hermano Jorge, gracias. Este es mi comentario, hermano. Amén, pastor. Gracias por su comentario. Hermano Jerry, ¿puedes comentar o no? Me gustaría, pero el internet va y viene, se apaga y se prende. Yo voy a escuchar mejor. Ok, está bien, hermano. Hermano Sorry, Jorgito. Enrique. Sí, hermano Jorge, ¿me escucha? ¿Me escucha bien ahora? Sí, sí Ya. se escucha. Ya. Sí, antes tenía problemas. La verdad que este capítulo nos deja muchas enseñanzas, hermanos. Muchas cosas para pensar. Hay tantas cosas que podemos sacar de aquí que sé que esta hora que tenemos para el estudio no nos va a alcanzar. Bueno, partiendo en el versículo 5, dice David, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Versículo 5. Bueno, lo tengo acá. Viva Yahweh, que tal hombre es digno de muerte. O sea, aquí vemos que David juzga con dureza, ¿no, hermanos? Y, y, y sin ver, ¿no? El reflejo de su propia maldad. Y esta reacción revela una verdad, una acción muy humana, ¿no? Somos más rápidos en condenar el pecado en otros que en reconocer el nuestro. Y aquí debemos aclarar que según la ley, en Éxodo 22:1, el robo de ganado requería una compensación cuadriplicada, no la pena de muerte. O sea, viniendo de lo que explicó el pastor de esta parábola del rey con el criado, ¿no? Y bueno, aclarando esto, David exagera el castigo, ¿no? Lo que posiblemente refleje su conciencia culpable, ¿no? Aunque aún todavía en este momento no conectaba todavía la historia con su situación personal, ¿no? Y bueno, lo notable aquí es como el padre, por medio de Natán, despierta, ¿no? La conciencia dormida de David. No lo acusa inmediatamente, ¿no? Sino que lo lleva a emitir juicio contra sí mismo sin saberlo, ¿no? Como que lo hace reaccionar, ¿no? Y esta estrategia revela que el corazón endurecido por el pecado a veces necesita, ¿no? Una historia, una imagen, ¿no? O una experiencia, ¿no? Para ver la verdad. Ahora, hermanos, nosotros, en base a esto, debemos tener cuidado con el juicio ajeno. Al igual que David, que de frente, ¿no? Al escuchar esta historia que le contaron, dijo, ¿no? Que había que matarlo, ¿no? Muchas veces también nosotros somos más severos con los pecados de otros, ¿no? Que con los propios. Y Sí, este pasaje nos invita, ¿no? A examinar nuestro corazón, hermanos, antes de emitir juicios. Yeshua más tarde dirá, ¿no? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo? Y eso está en Mateo en 7:3. Ahora, hermanos, eh, aunque haya pasado tiempo desde que hemos pecado, el Padre no nos abandona a nuestro error, ¿no? Usa diversos medios, ¿no? Personas, mensajes, circunstancias, ¿no? Para confrontarnos con la verdad, así como lo hizo este profeta con David. Ahora, vemos también que Natán no acusó a David con un sermón, ¿no? Sino con una historia. Y esto nos hace ver, ¿no? Que la verdad presentada con sabiduría y sensibilidad, ¿no?
puede tocar más profundamente el corazón, ¿no? Que una confrontación directa, que puede tener otras consecuencias, ¿no? Ahora, hermanos, en el versículo 9, en el versículo 9, ¿no? Dice, pero Uría durmió a la puerta del palacio. Perdón, me estoy confundiendo, ¿no? Así que, ¿por qué has mostrado tal desprecio por la palabra de Yahweh? Hacer lo que es maldito a sus ojos. Y hermanos, aquí Natán ya no habla en parábolas, ¿no? Confronta a David con una pregunta directa, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué tuviste en poco, ¿no? O sea, ¿por qué no consideraste la palabra de Yahweh, ¿no? En lugar de centrarse exclusivamente en el daño a Urías o Bexabé. O sea, se entiende, ¿no? O sea, Natán no le está diciendo, no le está mencionando ahorita lo de Urías o Bexabé, sino le está diciendo que él falló al padre. Todavía no le está diciendo o no le dice lo de Urías o Bexabé. Y el padre señala que el pecado de Abig es ante todo una rebelión, ¿no? Contra su palabra, ¿no? Y contra su autoridad. El adulterio, hermanos, y el asesinato no son solo faltas contra otros humanos, son expresiones de desprecio, ¿no? Hacia la voluntad del padre. David como rey sabía bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y aún así actuó. Por eso el juicio es tan firme. Ahora, este versículo también nos recuerda que toda obediencia, y especialmente, perdón, que toda desobediencia, ¿no? Y especialmente el adulterio, implica menospreciar la santidad y el amor al Padre. Entonces, hermanos, el amor verdadero a Yahweh excluye el adulterio, ¿no? Eso ya está más que claro. Quien ama al Padre de verdad honra sus mandamientos, ¿no? Y respeta el pacto matrimonial, ¿no? Que fue instruido por él mismo. Por eso el adulterio no solamente destruye relaciones humanas, sino que rompe la comunión con el Padre y deshonra su nombre, ¿no? Y bueno, hermanos, ya para finalizar, vemos también en el versículo 12, ¿no? Que dice, ¿no? Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Ujú. Y este versículo, ¿no, hermanos? Forma parte del juicio, ¿no? Que el padre, por medio del profeta Natán, anuncia a David, ¿no? Tras su pecado con Bexabé. Aunque David fue perdonado, que eso está en el versículo 13, el perdón no cancela las consecuencias, ¿no? El padre declara que así como David actuó en lo oculto, el castigo será público y notorio. En términos históricos, digámoslo, este juicio se cumple más adelante, ¿no? Cuando su hijo Absalón se revela, ¿no? Y toma públicamente las concubinas de su padre, ¿no? Eso lo vamos a ver en 2 de Samuel 16. Y con esto se cumple la palabra de Yahweh, ¿no? A pleno sol. Y la gravedad no está solo en el adulterio y el asesinato, sino en la hipocresía y en el abuso de poder detrás del pecado, ¿no? David usó su autoridad, ¿no? Para pecar en secreto, pero el Padre todo lo ve, lo expone como una lección para él, ¿no? Y para todo el pueblo. Ahora, hermanos, este pasaje también del 12 nos enseña que aunque Yahweh es misericordioso y perdona al arrepentido, el pecado no es liviano, ¿no? Y puede traer consecuencias dolorosas, no solo para quien lo comete, sino para la familia, el entorno, incluso un pueblo entero, ¿no? Yahweh no se burla, lo que se siembra se cosecha, ¿no? Gálatas 6:7. El pecado oculto tiene una manera de salir a la luz. No porque el Padre quiera humillarnos, sino porque su justicia y santidad no pueden ser comprometidas, ¿no? Especialmente en aquellos a quienes Él ha dado autoridad y responsabilidad. Entonces, hermanos, nada queda oculto ante el Padre. Aunque otros no lo vean, el Padre sí ve lo que hacemos en secreto, ¿no? Antes que llegue la vergüenza pública, el llamado es al arrepentimiento sincero, ¿no? Y enderezar el camino en lo privado, ¿no? Y bueno, hermano, ese es mi comentario por ahora. Gracias. Gracias, hermano Enrique, muy acertado su comentario. Hermano Ariel. Sí, voy a dar mi comentario, un pequeño comentario, hermano.
de lo que hemos aprendido y lo que han dicho mis hermanos y usted, ¿no? Es interesante ver cómo el no arrepentirse a tiempo puede traer consecuencias mucho más graves, ¿no? Pero vemos acá que estas consecuencias, ¿verdad? No miran si eres rey, si eres líder, si eres aquí, si eres allá. No, las consecuencias nos alcanzan a todos por igual. El Padre por eso dejó su Torá para que nosotros la sigamos y para que no seamos, no nos distrajéramos en otros asuntos, ¿no? Entonces vemos acá que este pecado de David trae para, no solo para su casa, ¿no? Sino para su reino, dificultades y dolor, porque este dolor sabemos que un padre es algo inexplicable, pues el dolor que sintió David, pero nos recuerda, ¿verdad? Que nadie está por encima de las consecuencias del pecado. Y hermanos que nos van a escuchar, nadie está exento o encima de las consecuencias que van a venir si uno comete un pecado. Y ahora vemos cómo el Padre confronta, ¿no? El pecado con amor y firmeza enviando al profeta Natán. Ahora no nos van a enviar a un profeta, pero tenemos su palabra. Y esa palabra nos habla todos los días a nosotros, hermanos. Todos los días nos habla el Padre. ¿Cómo nos habla? Con amor. Mire, Él con amor le hace ver la parábola de la oveja, ¿no? De una manera afectiva, haciéndole ver la gravedad de su pecado que él había cometido. Entonces, aunque la confrontación, ¿verdad? Fue fuerte, el objetivo era llevar a David al arrepentimiento y la restauración, ¿verdad? De su casa, primeramente, y del reino. Esto nos enseña a nosotros, hermano, que nosotros debemos, si nosotros cometimos un pecado, debemos de ser sinceros, primeramente con el Padre y luego con nosotros mismos, para no engañarnos, para no estar hablando aquí por gusto y estar diciendo palabras y yo voy a ser otra persona. No. Entonces, el Padre con amor corrige a sus hijos, pero nadie está exento de las consecuencias que podamos tener, ¿verdad? Solamente ese es mi comentario. Ya mis hermanos han explicado muy bien lo que lo de este capítulo y usted trajo un complemento que dejó muy en claro, ¿verdad? Que el Padre quiere sinceridad en la vida de uno, ¿verdad? Solamente, hermano Jorge. Gracias, hermano Ariel. Gracias por su comentario. Bien, hermanos, aquí vemos algo bien interesante, como más o menos una aproximación de 9 meses que, que David tenía ya de estar ocultando ese pecado, ¿no? No había sido confesado el pecado todavía. El Padre, en su misericordia, le da tiempo al ser humano de confesar su pecado. Si bien sabemos, el Padre perdona nuestros pecados, pero no va a quitar las consecuencias de nuestros pecados. Eso no va a ser posible. Por eso nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, porque todo pecado tiene su consecuencia, por las cuales el Padre
nos va a perdonar por amor a su nombre, ¿sí? Él nos va a perdonar, pero la consecuencia la tenemos que pagar tarde que temprano, más temprano que tarde. Ahora, si en el capítulo 11 ahí vemos que David envió, y vemos 4 o 5 veces que aparece esa palabra envió. Ahora vamos a ver la respuesta de parte del padre. El padre envió a Natán, ¿sí? Y Natán viene y le plantea una parábola. Recordemos que la parábola es un ejemplo, ¿sí? Pero en este momento, cuando llega el profeta Natán, ya David estaba desconectado totalmente, porque él no pudo discernir en ese momento de qué se trataba la parábola, porque Natán le empieza a narrar la parábola y le dice, había un hombre rico que tenía muchas vacas y ovejas, pero le llegó una visita y, y había un hombre pobre que tenía una sola. Mire, cómo aparte de que Urías tenía una fidelidad al rey, vemos cuánto amor le tenía a su esposa Urías. Dice que él la compró, la llevó a su casa, la crió, comía de su pan, bebía de lo que él tomaba, cuidó de esa mujer, la cuidó, ¿sí? Pero este hombre rico tenía mujeres, todas las que él quería, por eso el padre le dice, te di las mujeres. Entonces, él opta por agarrar la mujer de Urías y llevarla ante él. En otras palabras, la robó. Y Proverbios 6 del 30, del 29 al 32, vamos a ver qué dice ahí. Dice el 29. Así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene, no, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Entonces, aquí vemos que él toma la mujer de Urías. Sigue la narrativa de Natán. Y en el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Solito se sentenció con su propia boca. No pudo discernir la parábola. Hermano, cuando una persona cae en un pecado, pierde todo el conocimiento de la palabra, se le olvida todo. ¿Por qué? Porque como bien comentó el hermano Enrique, Éxodo 22:1 dice lo que aquí en el versículo 6 dice,
es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque tal cosa, por tal cosa, y no tuvo misericordia. Miren, solito se sentenció David. Ahora, ¿cuál era el propósito del padre enviar al profeta Natán? Hermano, no podemos ocultar el pecado. O lo confesamos o el padre nos los va a sacar. Pero una cosa estamos seguros, de que de Yahweh nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Entonces, ahí le dice 4 veces tiene que pagar. El 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Mira, hermano, se le aplacó la ira, cambió de color y se le vino todo el plan para abajo. ¿Por qué? Porque el padre no iba a permitir que semejante pecado quedara oculto. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel. Le recuerda, dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Le está haciendo un recordatorio de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Adón y las mujeres de tu Adón. Y en tu seno, de tu Adón en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Miren, hermanos, cuántos dones el Padre le había dado a David. ¿Sí? Eso nos habla de que el Padre nos da en abundancia. Pero ¿qué pasó? Dice, y si esto fuera poco, te hubiera añadido más todavía. ¿Por qué tuviste en poco la palabra haciendo lo malo delante de sus ojos? El comentario que hizo ayer el pastor, hermanos, eso me dejó pensando. ¿Por qué? Porque dice, cuando nosotros recién comenzamos, empezamos a guardando bien lo que es el Shabbat y empezamos a hacer bien las cosas. Pero al pasar el tiempo ya empezamos con agarrando unas cosas que ya no va de acuerdo a lo que es guardar el Shabbat. Entonces dije yo, wow, tiene razón. Y eso yo lo agarro para mí. Yo no sé la vida de los demás. Entonces, aquí vemos, y ese comentario dice, ¿por qué tienes en poco la palabra de Yahweh? A veces tenemos en poco la palabra del Padre. Entonces, hermanos, aquí vemos que tener en poco no es que David no le haya dado toda la importancia al Padre, le dio la importancia, pero él transgredió los mandamientos. Y es algo que ellos tienen como todo israelita tenemos bien marcados los mandamientos. Hay un refrán que dice, al margen de la ley, todo. Por encima de la ley, nadie. ¿Sí? Aunque era el rey,
tenía que pagar las consecuencias de su pecado. No importa. Entonces, hermanos, aquí vemos que este hombre, el padre le dice, ¿por qué tuviste en poco haciendo lo malo? Y vemos, hermanos, que dice, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquí hay algo bien interesante. David no usó su espada, pero sí escribió una carta donde prácticamente lo estaba matando y él mismo llevaba el papel para Joab. Entonces, más adelante vemos, hermano, que cuando le dice todo esto, dice, viene por parte de Natán, viene y le dice las consecuencias que va a tener el pecado que ha cometido. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Eso involucraba el niño que iba a nacer y las consecuencias más adelante. Entonces, hermanos, vemos aquí que el padre le dice, mira, lo que tú hiciste es en secreto. Yo lo voy a hacer en público. ¿Sí? Vemos que todo lo que le dijo Natán se cumple, que el niño iba a morir. Ahora, hay algo bien interesante. Recordemos que todo niño era circuncidado al 8º día. Y este niño murió al 7º día. Al 7º día murió, según las escrituras. Recordemos que cuando lo llevan a circuncidar, entra automáticamente al pacto del Padre. ¿Sí? Pero este niño muere al 7º día. Entonces, hermanos, aquí vemos también que él se pone a ayunar y dice, ¿quién sabe? Y Yahweh tiene misericordia. Pero eso ya el Padre había hablado, que la consecuencia tenía que pagarla. El pecado que cometió David arrastró no solamente su persona, sino sus hijos. Se le levantaron los hijos, las consecuencias, todas esas fueron consecuencias de ese pecado. Hasta ahí voy a dejar, si alguien más quiere comentar. Adelante, pastor. Sí, hermano Jorge, este estudio está muy bonito. Y como dice en el 12:5, David estaba conmovido con furia. Oiga, hermano, además de pecador, en ese momento, él estaba furioso por lo que le habían hecho al pobre, ¿no? Y dijo a Natán, como vive Yahweh, el hombre que hizo esto, pues seguro morirá. Por eso la palabra del Eterno dice que con nuestras palabras vamos a ser justificados y también condenados. ¿Por qué? Porque si regresamos unos capítulos atrás en Primera de Samuel, 1:7, parte B, el Amalequí, ¿se recuerdan esa historia? Como dice en el 1:16, David le dijo, tu sangre está sobre tu propia cabeza, tu propia boca testificó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Yahweh. Entonces, pero recordemos cómo estaba caminando David en este momento. David, él por medio del Cohen, él le preguntaba al Eterno, ¿debo ir
o no debo ir? Entonces el Eterno le decía, ve, el Eterno le decía, espera un momento. Pero entonces aquí podemos ver ya la diferencia que hay, hermano, cuando la persona está entregada y está obedeciendo la palabra del Eterno y cuando la persona se sale del margen de la Torá. ¿Por qué? Porque lo mismo que él interrogó al Amalequí y le dijo lo mismo. Y aquí vemos que las mismas palabras de David testificaron contra lo que él había hecho. Por eso dice, y David dijo a Natán, he pecado contra Yahweh. Aquí él lo reconoció que él había pecado y que lo que había hecho era digno de muerte, hermanos, porque recordemos, como dice Levítico 20:10, que tanto el adúltero como la adúltera tenían que ser puestos a muerte. Y la muerte, hermanos, era muerte de piedra. Y por eso es que David hacía muchas cosas para ver cómo él podía que Uría llegara a su casa y tuviera que ver con su esposa para él poder quitarse eso. Pero aquí hay algo, hermanos, los sirvientes sabían lo que él había hecho. Joab sabía la orden que le había dado, pero todos callan. Hermanos, no tenemos que callar, porque recordemos, como usted dijo, hermano Jorge, tanto peca como el que agarra la vaca como el que le jala la pata. Entonces aquí todos eran pecadores. ¿Y por qué? Porque estaban tapando algo que el rey había hecho con el consentimiento de ellos, porque cada uno de ellos estuvo de acuerdo. Ahora me gustaría también este comentario. Dice, sus sirvientes le preguntaron, estamos en el 12:21, le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Ayunaste, lloraste por el niño mientras estaba vivo, pero ahora que el niño está muerto, ¿te levantas y comes y bebes? David respondió, mientras el niño aún estaba vivo, ayuné y lloré porque creí que quizá Yahweh me mostraría su piedad y dejara que el niño viva. Pero ahora que está muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Puedo traerlo de regreso de nuevo? Yo iré a él, pero él no regresará a mí. Recordemos, hermanos, que solamente el Padre tiene el derecho de quitar la vida y de poner la vida, porque nosotros no podemos traer de regreso a nadie, pero nosotros sí podemos ir allá, porque nosotros un día vamos a enfrentar también lo que es la muerte física, pero de que nosotros podamos traer a alguien, no, hermanos. Y a mí me llamó la atención esto, porque ahí se ayunaba cuando alguien moría. Entonces, por los muertos no se pueden ayunar, sino ayunemos para que el Padre tenga piedad por los vivos, como dijo el rey David. ¿Para qué? Para que ellos vengan y se conviertan. Quizá el Padre encuentre piedad, dice, y perdone toda iniquidad, hermanos, pero lo podemos hacer cuando las personas están vivas. Así en este tiempo nosotros tenemos que proclamar también, hermanos, y pedirle al Padre, es por la plenitud de los gentiles, porque recuerden que esos gentiles también son Israel, es la casa de Israel que se ha gentilizado y que aún no han encontrado su identidad. Pero ahí vienen también, hermanos, y por eso nosotros tenemos que pedirle eso al Padre. ¿Por qué? Porque ellos están vivos también, como nosotros estamos vivos. Ahorita es la oportunidad, porque muertos no podemos hacer ya nada. Ese es mi comentario, hermano Jorge. Amén, pastor. Gracias por su comentario. Sí, recordemos que aquí Natán, sí, deme un segundo, ya le doy el tiempo. Recordemos que Natán lo va a confrontar no con una rigidez, sino por su restauración, y lo va a confrontar como su hermano, porque miren lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:15. Dice, 3:15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a tu hermano. ¿Sí? O sea, por el pecado, hermano, a veces, como dijo el hermano Ariel, somos tan rápidos para juzgar el pecado ajeno que cuando nos
nos toca que juzguen el de nosotros, ahí sí sentimos feo. Entonces, vemos ahí que Natán lo fue a confrontar o lo fue a amonestar como a su hermano. Entonces, vemos también cómo estaba afligido David. Mira lo que escribe en el Salmo 51, 12 al 15. Y ya le voy a dar el tiempo al hermano Enrique. Dice, ¿cómo se sentía él? Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se conviertan a ti. Líbrame de los homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Adón, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El hombre, mientras ayunaba, solo estaba clamando al Padre, ¿no? Pero dice que después se levantó y cuando el niño ya había muerto, se levantó, se lavó y fue a adorar al Padre. Entonces ahí se abrieron sus labios para adorar al Padre. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Jorge. Solamente quería añadir algo muy pequeño respecto a lo que dijo el pastor sobre los muertos. Nosotros vemos que David afirma muy claramente, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Podré yo hacerle volver? ¿No? Y esa es decir, ¿no? Ya no hay forma de cambiar el estado de quien ha fallecido, ¿no? Y aquí entra ese principio bíblico de que la muerte marca el cierre de toda oportunidad, ¿no? De interceder o actuar por esa persona, ¿no? Que dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también se refuerza en Deuteronomio, ¿no? 18, 10, 12, que condena la consulta a los muertos, ¿no? Como práctica pagana. Y también en Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 18, ¿no? Y 21, que advierte contra toda forma de espiritismo, ¿no? Comunicación con los muertos, como abominación ante el Padre. Y solamente quería agregar, hermanos, que este versículo también nos enseña que la oración debe dirigirse al Padre por los vivos, ¿no? No por los muertos. Una vez que alguien ya ha partido, lo único que queda para los vivos es aceptar, ¿no? Recordar también, ¿no? Y seguir caminando de la mano del Padre, ¿no? Y bueno, eso nada más quería comentar, hermano. Gracias. Amén, hermano Enrique. Sí, hermanos, entonces ahí vemos que David se levantó después de haber ayunado y cuando le dijeron que el niño ya estaba muerto, pues él se levantó, se lavó, se cambió sus ropas y fue a adorar al Padre. O sea que la aflicción, cualquier aflicción, no puede detener la adoración al Padre por encima de cualquier aflicción. Entonces, hermanos, los siervos, los sirvientes le preguntan, mientras el niño vivía, tú ayunabas y ahora que ya murió, te pones a comer. Pero recordemos que él dijo firmemente, como dijo el hermano Enrique, ya no se podía revocar lo que el Padre había decretado ya, lo que iba a pasar. Y pasó tal y como eh, el profeta Natán llegó a decirle. Entonces, vemos más adelante, hermanos, que él tomó a Betsabé como su mujer y de ahí le nace otro hijo que es Salomón, eh, el que va a continuar con más adelante él continúa con el plan del padre, ¿no?
Eh, sí, hasta ahí, vemos que Joab pues estaba en la batalla y él sitió este pueblo de Rabá, lo tomaron y le quitaron al rey de Rabá, le quitaron su corona, la cual le colocaron, la tomó David. Eh, no sé si tienen algún comentario más. Este, este capítulo 12 da para más, para comentar más y podemos entrar a grandes profundidades. Por razones de tiempo, no nos da el tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Sí, hermano Jorge, en, en el libro de Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concedido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Como podemos ver nosotros aquí, hermanos, que como usted bien dijo, que el niño murió el séptimo día. Entonces recordemos que él fue el que pagó el pecado del que cometió el propio papá. Por eso, hermano, esta historia es triste a nosotros, ¿no? Porque imagínense, nosotros, hermanos, siendo hijos, nosotros también muchas veces nos comportamos como hijos rebeldes, porque recordemos que nuestro padre es Yahweh y nosotros somos hijos, y ya con esta historia, hermano, nosotros nos tenemos que comportar y reverenciarlo a él todo lo que se pueda, hermano. ¿Por qué? Porque él nos ha perdonado a nosotros. Sí. ¿Qué méritos teníamos nosotros? No teníamos nada. Nosotros éramos lo vil, nosotros éramos lo despreciado. ¿Con qué pagó él? Con su propia vida. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que el rey David, las consecuencias que él cometió, tuvo su pecado, lo cubrió con la muerte de su hijo. Entonces aquí me llama la atención como lo dice Nasel Fertabar el 1:15, dice, entonces habiendo concebido, el deseo da a luz al pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, produce la muerte. Entonces, ¿por qué, hermanos? Como el hermano Jorge dice, ¿cuántos meses él había planeado todo esto? No fue de la noche a la mañana que él planeó cómo encubrir la muerte de Uría. Pero también recordemos que ya en este estudio, el Eterno le dice, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo lo haré delante de todo Israel. Así que mis hermanos, nosotros no podemos hacer secretamente nada ante los ojos del Eterno. Del hermano yo me puedo esconder, pero del Eterno, hermano, déjeme decirle que los ojos de él están puestos sobre sus hijos. Y por eso nosotros tenemos que caminar, hermanos, derechitos, no yéndonos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos muchas veces enojos, eso es cierto. Somos carnales, somos humanos, de carne y hueso. Pero sobre todo, hermano, que no se ponga el sol sobre su cabeza, dice. Entonces nosotros tenemos también la clave cómo nosotros podemos pedir perdón también. Porque aquí David dice que el Padre le había perdonado, porque él dijo, delante del Eterno he pecado yo contra Yahweh. Y recuerden que entre los salmos él dice, solamente contra Yahweh yo he pecado. Y así es, hermanos. Así que nosotros tenemos que caminar en una manera diferente, hermanos, porque recuerden que los que son del pecado ya son del pecado, pero nosotros el pecado nos está siguiendo muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra del pecado. Recuerden que la vez pasada se llevó una anécdota del salmón. El salmón siempre corre, corriente, arriba.
Así es nuestra carrera de nosotros, hermanos. Nosotros vamos corriendo en contra del pecado. Vamos corriendo en contra de toda la humanidad que practica cosas que nosotros no practicamos. Pero hay una luz que a nosotros nos guía. Recuerde que hay un receptor y un dador, y los receptores somos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que disponer nuestra vasija para que el Padre pueda entrar. Porque dice, Él toca, dice, yo estoy a la puerta, dice. Yeah. Si alguien toca y abre, yo voy a entrar y cenaré con Él. Entonces ya de último dice, y me gusta el último párrafo que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice. Y en esta noche, hermanos, yo creo que el Espíritu del Padre ha hablado por medio de su palabra para que nosotros corrijamos nuestros pasos, para que nosotros caminemos de una manera diferente a como caminábamos antes, para que nosotros reverenciemos sobre todo la palabra del Eterno, porque la palabra del Eterno es aquí lo como dice en el 12:9, en el 12:9, donde permítanme. Recordemos que aquí es donde le dice el Eterno que él ha pecado. ¿Por qué? Porque ha blasfemado contra su palabra. Por eso es que la palabra del Eterno, hermano, está viva y es eficaz. Y por eso nosotros tenemos que caminar conforme su palabra para que nosotros tengamos una vida diferente. Así que, porque has mostrado tal desprecio por la palabra de Yahweh, recuerde, la palabra del Eterno no la podemos despreciar, porque la palabra de Yahweh hecha carne es nuestro don Yahshua HaMashiach, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer para siempre. Este es mi comentario, hermano Jorge. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Recordemos, hermanos, que todo pecado tiene su consecuencia. Y mire, si el Padre saca nuestros pecados ocultos, no es porque el Padre quiera avergonzarnos, sino que los está sacando para que nosotros seamos, ¿cómo se llama? Reconciliados con Él. Pues. Ese es el propósito del Padre, ser restaurados. Porque imagínense, David se sentía, me imagino que esos meses que pasaron, se sentía, no había comunicación, porque el pecado eso es lo que hace. Y uno no se puede, hermano, no, una persona que está en pecado no puede tener comunicación con el Padre. Eso es algo bien imposible. Entonces, el propósito del Padre que manda al profeta Natán es para la restauración de David. Ahora en el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos. Oiga, a los enemigos. ¿Por qué? Los enemigos decían, bueno, y hasta el día de hoy hay comentarios así. ¿Por qué murió Saúl si David hizo cosas peores que Saúl? Entonces, por eso el Padre le hace le hace saber a David las consecuencias que él iba a pagar. Y así, viéndolo, los adversarios o los enemigos iban a decir, wow, estamos, o este pueblo está delante de un Elohim que actúa con justicia y que no le va a perdonar ni porque sea el rey, ni porque seamos el mejor expositor en palabra, ni porque seamos el mejor cantor,
ni porque seamos lo que seamos, el Padre no iba a permitir que su nombre sea blasfemado y que los enemigos digan, ah, no, pues es que este es el niño consentido o el rey consentido de Yahweh, que le encubre todos sus pecados, pero a Saúl sí lo mataron, ¿no? Entonces el Padre hace justicia para que los adversarios o los enemigos vean que con el Padre no hace acepción de persona y que su nombre no sea blasfemado. Hermano Enrique, ¿quiere comentar algo más? ¿O damos por concluido este estudio ya? Bueno, hermanos, este estudio ha sido bien, hemos aprendido bastante, ¿no? Una de las partes que también me gustó es esa de que, o sea, de que cuando David confiesa, ¿no? Pequé contra Yahweh, porque primeramente partiendo de que el adulterio merecía la muerte, ¿no? Y eso está en la ley. David había cometido adulterio con Betsabé, ¿no? Y para encubrirlo había provocado el asesinato de su esposa. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confronta y David responde con sencillez, ¿no? Y sinceridad, pequé contra Yahweh, eh, la respuesta vemos no es un juicio inmediato, ¿no? Sino perdón. Y le responde, ¿no? También Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás, le dice, ¿no? Y esto no significa que el pecado no tuvo consecuencias, ¿no? Porque las tuvo, y ya lo hemos visto también. Pero sí muestra que el Padre no se complace en la muerte del pecador, sino en su arrepentimiento. Y eso también usted lo mencionó, ¿no? Entonces vemos que la confesión sincera, y eso lo hemos visto a través de los estudios que estamos haciendo, abre la puerta al perdón. David no justificó ni maquilló su pecado, simplemente lo confesó. Y esta actitud es el primer paso, ¿no? Hacia la restauración. Y ahora, aunque David merecía morir según la ley del Padre, él mostró misericordia, ¿no? Porque vio un corazón verdaderamente arrepentido, ¿no? Y eso también está en el Salmo 51, no sé cómo usted lo leyó, ¿no? Que fue escrito por David para este episodio. Y ahora también el perdón no elimina todas las consecuencias, ¿no? Pero sí restaura la comunión con el Padre. David enfrenta dolor, ¿no? Pero no será abandonado. Eso nada más quería comentar, hermano, porque muy buen estudio. Como usted dice, quedó corta la hora para seguir, ¿no? Pero ya habrá Sí, ocasión. Ujú. Gracias, hermano. muchas gracias, hermano Enrique. Sí, bueno, este estudio es bien profundo porque no hemos tocado muchas cosas, pero el mensaje principal es de que el pecado no se puede ocultar. Es mejor confesarlo porque ahí uno alcanza misericordia y la restauración de la persona, ¿no? Cuando uno confiesa con sus labios que ha pecado o ha fallado contra el Padre eh, está esperando esa confesión para poder empezar a restaurar a la persona. Si no hay confesión, no hay restauración. Eso es todo, hermanos. Y bueno, hasta aquí yo eh, dejo cerrado este estudio. Este estudio es más amplio, pero tratamos de traer el mensaje central. Amén. Entonces voy a dejar el tiempo con el pastor, que él va a hacer la oración y la oración del Jaumer. Está en mudo, pastor. Gracias, hermano Jorge, por este estudio, muy bonito. Le damos gracias a nuestro Abacadosh por la oportunidad que nos da primeramente de estar juntos estudiando su palabra, hermanos. Como bien se ha dicho, es una gran oportunidad y una gran reflexión para nuestras vidas, porque aquí aprendemos que
El pecado tiene sus consecuencias y la consecuencia más grande es la muerte, hermanos. Es tiempo que meditemos y reflexionemos para que podamos enderezar nuestros pasos. Si estamos transgrediendo la Torá, pidámosle al Padre perdón y encaminémonos de nuevo, rectificando nuestros pasos. Así que mis hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, glorificado, y reverenciado es usted, Abacadosh, Abino. Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohe, Rey soberano del universo. Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Padre eterno, quien vive y permanece para siempre. En esta hora, mi Rey amado, le doy gracias por este estudio, el cual usted nos ha dado esa oportunidad de estar mis hermanos y su servidor juntos, Padre. Le damos gracias por esa revelación que usted le ha dado a mi hermano Jorge, a mi hermano Enrique, a mi hermano Ariel y a su siervo, Padre, también a mi hermano Jerry que está en el estudio. Padre eterno, nosotros no éramos merecedores de esto, mas usted amó esa miseria y nos ha constituido, Padre, servidores para honra y gloria suya, mi Rey amado. Oh, mi Rey amado, le damos gracias. Gracias a usted, mi Rey amado, porque usted nos ha librado de la ira venidera. Usted ha enderezado nuestros pasos y usted nos ha llevado junto a arroyos de agua viva. Nos ha entregado su Torá, nos ha entregado al Mashiach, su Espíritu Santo también, mi Rey amado. Usted como Padre, mi Rey amado, necesita que nosotros le reverenciemos y sobre todo, Padre, que seamos sinceros nosotros antes de que venga el juicio a cada uno de los que somos sus hijos, Padre eterno. Perdónenos, mi Rey amado, si de una u otra forma nosotros pecamos contra usted. Pedimos piedad, Padre eterno. No solo por mí ni mis hermanos, sino por todo el pueblo de Israel, Padre. Pedimos piedad en este momento, porque las dos casas, Padre eterno, las dos casas necesitan que usted los perdone, mi Rey amado, porque estamos en este mundo, dice su palabra, pero no formamos parte de este mundo, porque nosotros, Padre, somos extranjeros en esta tierra, pero durante estemos de extranjero en esa tierra, Padre, pedimos piedad por nosotros, mi Rey amado. Solamente es usted quien tiene palabra de vida eterna. Solamente es usted quien nos puede ayudar y transformar y cambiar nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Padre. Nosotros sabemos que la obra redentora ya se hizo y que usted, Padre eterno, está mostrando su gracia a cada uno de nosotros y por todos nuestros hermanos que están en camino por venir, Padre. La plenitud de los gentiles. Tenga piedad de ellos también, mi Rey amado, para que ellos rectifiquen sus pasos y lo reconozcan a usted como el único Rey y Salvador del universo, quien usted ha dejado el día de Shabbat como una señal entre su pueblo y usted, quien ha dejado sus fiestas para que las celebremos, mi Rey amado. Gracias le damos en este momento. Tenga piedad, mi Rey amado, de la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Tenga piedad de nuestros hijos, hijas y de nuestra descendencia que nosotros no conocemos todavía, Padre. Desde ya se la presentamos. Tenga piedad por nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos carnales también, Padre. Pedimos piedad. Si hay enfermo dentro de su pueblo Israel, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que reciban la sanidad, Padre. Porque para usted no hay nada imposible. Pase su mano poderosa y sanadora en la parte afectada, mi Rey amado, para que ellos puedan recibir la sanación, porque usted es nuestro médico por excelencia. Usted nos conoce desde el vientre de nuestra madre, Padre. Usted lo sabe todo de nosotros y por eso es que nosotros creemos y confiamos solamente en usted.
En usted está puesta nuestra confianza, mi Rey, nuestra emuná, porque nosotros sabemos que nuestra ayuda y nuestro socorro solamente vienen de usted, quien hizo los cielos y la tierra, y nosotros sabemos que no va a dar al resbaladero nuestro pie, Padre, porque el que guarda a Israel no se adormecerá ni duerme, dice su palabra. Ese es mi Elohim en que yo he creído y confieso que es usted quien me está ayudando, a mí y a mis hermanos. Ponemos delante de usted, Padre eterno, nuestros hogares, nuestros matrimonios, Padre, nuestra casa. Le damos gracias por las fuerzas físicas, por la salud y la vida que usted nos da también. Gracias le damos, mi Rey amado, por la fuente de trabajo, con la cual nosotros devengamos, mi Rey amado, para que en nuestra mesa, Padre, usted en su infinita piedad y misericordia, Padre, usted provee para nosotros el pan y el vino. Si dentro de su pueblo hay hermanos que no tienen trabajo, piedad pedimos, Padre eterno, por ellos. Gracias, mi Rey amado, en este momento que nos vamos a acostar, Padre, y vamos a dormir. En Shalom lo vamos a hacer. Y en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana. Y si estamos de pie, es para agradecerle a usted, Padre, porque usted en su infinito amor y piedad nos ha puesto de pie nuevamente. Y si estamos de pie es para adorarlo, exaltarlo y reverenciarlo, reconocer que solamente usted tiene esa potestad de dar la vida a todo momento, Padre eterno. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, se lo pido y se lo suplico, porque usted, mi Rey amado, es el reverenciado entre todo el pueblo de Israel. Amén, amén y amén. Amén. Baruch atah Adonai, Baruch Baruch atah Adonai, atah Adonai. Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech Eloheinu haolam, melech haolam, asher kedishanu, asher kedishanu, bemizbotav, bemizbotav, bemizvotav, betzivanu, 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 al sefirat haomer. al al sefirat sefirat haomer. haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito Bendito eres tú, eres tú, Yahweh, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro nuestro Elohim, Elohim, Rey Rey del del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos Quien que nos ha nos ha quien nos ha santificado santificado con con sus sus mandamientos y nos ha ordenado y y nos nos ha ha ordenado ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo lo concerniente a la concerniente a la cuenta del cuenta del hombre. hombre. Hoy es el día 25 Hoy es Hoy Hoy el es día el día 25 25 y quedan y y quedan quedan 25 25 días días para para llegar 25 llegar días a a Shavuot. Shavuot. Baruch Hashem. Aleluya. Amén, Aleluya. amén. Buen estudio, muchachos. Gracias, hermanos.